Y vamos a conversar hoy día con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Fernando. Muy bien, gracias por la invitación. Que quiero partir al tiro con lo más reciente, porque tú muchas veces estuviste en la boca de mucha gente como la persona competente para poder optar a la Fiscalía Nacional, y bueno, finalmente no entraste en la quina y pasó esto que pasó. ¿Cómo te lo puedes explicar tú? Bueno, lo primero es partir por decir que nuestra conversación no era a propósito de lo ocurrido hoy día. No era, pero ya que está la contingencia encima, supuesto, démosle un par de minutos. No voy a evadir esa pregunta, pero también partir de la base de que yo soy incumbente en el proceso, porque sí, efectivamente postulé, y lo ocurrido hoy día en el Senado abre una posibilidad para quienes quedamos con votación en este proceso, ¿no es cierto?, para poder integrar esa quina. Entonces, eso quiero partir diciéndolo para que de esa manera pueda entenderse esta conversación. A ver, a mí me parece que estoy plenamente de acuerdo contigo en la introducción, en lo imprescindible que resulta que este proceso sea un buen proceso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es una institución demasiado gravitante para un Estado democrático de derecho. Y por lo tanto, la exposición a un daño que ya ha tenido a propósito de cuestionamientos con la figura del fiscal nacional anterior y también a propósito de lo que ha ocurrido hoy día en la tarde en el Senado y durante este tiempo de la candidatura, lo que hace es dañar mucho esa institucionalidad o potenciar ese daño que ya no nos podemos permitir. Las víctimas de delitos, que son desafortunadamente muchas y que sufren el impacto que implica ser víctimas de la delincuencia, necesitan un Ministerio Público sólido, riguroso, de excelencia, capaz de entregar esas respuestas en términos de una persecución penal eficaz y también de una protección efectiva de ellas. Y para eso necesita una cabeza, una conducción que sea lo suficientemente contundente y que no esté sujeto a cuestionamientos tan duros como asociados a aquellos que tienen que ver con espacios de corrupción, sí, o de otra índole. Entonces, yo de verdad lamento la situación, obviamente por la persona, primero que todo de José Morales, porque él es un fiscal que lleva mucho tiempo en el Ministerio Público, pero también lo lamento en términos de que la Fiscalía pueda seguir siendo dañada. Y en ese sentido yo espero que lo que sigue en este proceso, más allá de si me toca o no integrar esa quina, porque hay un tema ahí, habitualmente se ha hecho por sorteo, subir a las personas que tienen esta posibilidad. También tenemos que saber si la renuncia del candidato Ríos en su momento se confirma o no de manera formal, porque eso determinaría si es que la quina se tiene que rellenar con dos nombres o solo con uno. Está todo ahí muy indefinido, pero lo que sea que pase, yo lo que espero realmente es que todos los poderes del Estado que confluyen en esta nominación, lo que es importante desde el punto de vista del control también que el Ministerio Público tiene que tener, entiendan el valor que tiene esta institución y lo relevante que resulta para la democracia. Mira, Patricia, hay un punto que yo lo estaba conversando antes con un amigo que me preguntaba, ¿por qué pasó lo que pasó? Me decía, mira, dije, yo no tengo idea, no sé los entresijos de todo esto, pero sí puedo señalar que hay una moraleja aquí. La moraleja es que tú, en los cargos claves del Estado, tú tienes que nombrar a todas las personas que tú estás convencido que son los más dignos para optar a ese cargo, los más idóneos para ese cargo, las personas que no tienen una trayectoria que eventualmente pueda, qué sé yo, avergonzar al cargo que se está postulando. Así, si es que pierdes, porque incluso la posición te puede jugar en contra o algunos se descuelgan, bueno, tú te miras al espejo con orgullo y hablas ahí con fuerza de tus convicciones y de tu idoneidad porque en ese sentido no hiciste lo que pasó acá, que básicamente fue una suerte de cálculo de que se iba a nominar a quien iba a ganar, porque ya estaban cansados de perder en determinadas cosas. Y creo que ese punto de vista en política es súper serio. Tú tienes que tener convicción en la idoneidad y en que es el más digno para el cargo cuando nominas a alguien. Claro, la política me parece que en ese sentido tiene que jugar un rol en que lo técnico, particularmente en cargos tan cruciales como el que estamos abordando, tiene que comportarse en ese sentido. Y yo creo que
lo que pasó también a propósito de las votaciones en algunos casos deja de manifiesto esa preocupación, ¿no es cierto? Acá hablamos de unas competencias técnicas específicas que a mí me parecen imprescindibles para conducir esa institución, pero también de la necesidad de un liderazgo que sea capaz de hacer cambios, que la Fiscalía necesita con urgencia, no solo por los funcionarios y fiscales, sino que particularmente por el país, que está enfrentando una situación en materia de delincuencia severa, con tasa de homicidios duplicada, o sea, temas que creo todos conocemos con bastante detalle y no podemos desatender. Entonces, yo insisto, me parece que la transparencia con la que el proceso se lleva a cabo, la capacidad de sostener uno técnicamente por qué postula un cargo y por qué quiere enfrentar el desafío de dirigir una institución, debe tener esos espacios también para demostrar y para poder plantear públicamente esas posibles diferencias entre unas y otras postulaciones. Eso no lo tiene el proceso y quizás sea algo que haya que mirar, pero a mí me parece que pensar en una estructura distinta no necesariamente es tan positivo, porque acá entendemos que confluyen los tres poderes y eso tiene un valor. Sí, claro. Pero por supuesto el proceso siempre puede ser mejorable, sobre todo desde la transparencia a la ciudadanía, que es la destinataria de la función pública. Yo siempre relevo, porque en mi cargo lo he hecho así y porque también fui fiscal mucho tiempo y trabajé en la Fiscalía, para nadie es un misterio. Yo soy una convencida que la función pública debe ejercerse con la máxima excelencia. Es en el Estado donde debemos estar las y los mejores. Y por lo tanto la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de juzgar, a propósito de algo público, quiénes estarían en mejores condiciones, más allá de que la decisión, por cierto, la toman quienes, de acuerdo a una estructura de poder, tienen que resolverlo, porque no estamos en condiciones, creo yo, de someter una elección de esta naturaleza al voto popular. Sería muy complejo, ¿no? Sobre todo en momentos donde la delincuencia está en los índices que está y donde probablemente, si uno pudiera hacer preguntas, hay gente que incluso permitiría o pretendería reanudar sanciones tan severas como la pena de muerte. Probablemente ese no sea el foco de una elección, pero sí que los procesos se gestionen desde una mirada que, poniendo en el centro a los destinatarios de la función pública, puedan conocer qué es lo que se propone para una institución tan relevante. Me parece que sería un foco interesante de analizar. Bueno, está todavía recién hirviendo la situación del fiscal nacional. Vamos a tener, por cierto, la oportunidad de conversar quizás más adelante de esto, particularmente si es que integras la quina, pero... o sea, a mí me encantaría que, si eso pasara, hubiera, por ejemplo, un debate público entre quienes entregan la quina, más allá de que las decisiones sean... Creo que es importante, que es bueno que la ciudadanía conozca lo que uno piensa de una institución así, lo que uno quiere para una institución así, sobre todo porque, te digo, los cambios son ineludibles. O sea, quien asuma el liderazgo del Ministerio Público tiene que tener claro que esa institución tiene que cambiar, porque las víctimas no pueden seguir en el nivel que la Fiscalía les está entregando. ¿Qué cosas particularmente cambiarías tú, así, de primer plano? De entrada, hay que hacer procesos relacionados con quienes pueden ser fiscales. No cualquiera puede ser fiscal. Y eso implica evaluar a quienes son fiscales para determinar si pueden o no mantener las competencias en el tiempo y, por lo tanto, seguir ejerciendo esa función que es crítica. El tema de la relación con las víctimas también es esencial. Pero no quiero excederme en eso, porque tampoco quiero aprovechar esto y que se entienda como que es una tribuna a propósito de algo. Por cierto. Porque tú y yo sabemos que esta entrevista tenía que ver con el informe otra anual. cosa, pero justo hoy día pasó lo que pasó y perdona, pero tenía que preguntarte porque tú yo no tengo ningún problema, solo en quiero que no se piense que hay una intención de mi parte de utilizar una tribuna que surge consecuencia de un rol que yo ejerzo hoy día para fines que están previstos en el proceso. Al rol que ejerce hoy día. Ha habido toda una discusión, particularmente esta semana, sobre la situación de jóvenes a lo largo del país que, desertan de la educación escolar. Por cierto, nos trajo también a colación la situación que tuvo que ver con los confinamientos producto de la pandemia. Vimos una escena salvaje ayer que tiene que ver con niños chiquititos, con puñales amenazando personas. A ver, la Defensoría de la Niñez nació, tú fuiste la primera defensora de la niñez, con la idea de generar una situación distinta a lo que básicamente teníamos en materia de infancia, que era, que se encarguen los padres, y si que no se encarga el padre, que queden arrumbados en algún lugar del Estado que se llama Sename.
¿Cuáles son las cosas que faltan? ¿Cómo has visto tú eso a lo largo de tu competencia? Mira, hoy día lo decía a propósito de este informe, que es el cuarto que ya presentamos y que es el último que me corresponde presentar a mí, porque yo concluyo mi periodo en mayo del próximo año. Y la verdad es que son muchas las frustraciones, Fernando, porque a mí al menos me pasó cuando yo postulé este cargo. Yo nunca me imaginé la cantidad de ámbitos en los cuales hay tanto que hacer para que las condiciones de vida de los niños y niñas en este país mejoren, ¿ya? Obviamente uno tenía muy claro la crisis que Sename enfrentaba y lo inaceptable que resultaban las vulneraciones a los derechos de niños que estaban privados de su medio familiar, y por lo tanto ese era un foco que sin duda debía abordarse. Pero lo cierto es que aquello es solo una parte de la dinámica de vulneración que se ha enquilosado en nuestro país de alguna forma y que impide que los niños se puedan desarrollar integralmente. Cuando tú en Chile tienes un país en que más del 62% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido maltrato físico, psicológico o de ambos, tú te das cuenta que hay una lógica de crianza donde el maltrato está internalizada y donde además desafortunadamente muchas veces se normaliza. Entonces eso pasa... Eso es algo que viene de generación en generación, y estas nuevas generaciones, los jóvenes de hoy día, los matrimonios más jóvenes, ¿continúan un poco con esa lógica o hay diferencias? Mira, hay un estudio muy interesante que hizo UNICEF que lo que revela es un fenómeno que quienes trabajamos en esta materia conocemos, y creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad, que es la transgeneracionalidad de la violencia. Cuando tú eres víctima como niño de violencia, desafortunadamente es altamente probable que cuando adulto también ejerzas esa violencia. Y por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es cortar la cadena, ¿no es cierto? Y en ese sentido, este estudio lo que refleja es que incluso en quienes han sido o fueron víctimas de violencia cuando niños, al momento de ser padres tratan de evitar eso, pero no siempre lo logran, porque es lo que está internalizado como un comportamiento de alguna forma validado y normal en el devenir familiar, ¿no? Y por eso es que desde la Defensoría de la Niñez nosotros hemos sido particularmente enfáticos, Fernando, y ya hasta la majadería, diría yo, y lo hemos conversado muchas veces en la radio de acá, de por qué teníamos que hacer el cambio paradigmático entre dejar de reaccionar a lo que vimos ayer, por ejemplo, ¿no es cierto?, este video dantesco de estos niños con cuchillo, y tenemos que empezar a prevenir. Pero eso, que discursivamente suena muy bonito, en la práctica no es tan fácil de ejecutar ni de resolver. Y lo que vemos ahí es que el Estado se sigue demorando en eso. ¿Avanzamos? Sí. ¿Por qué avanzamos? Porque hoy día tenemos una ley que crea el sistema de garantías de la niñez y la adolescencia. Más de 30 años después de que ratificamos la convención, pero ya tenemos esa ley. Y por lo tanto eso condiciona el quehacer institucional, poniendo en el centro los derechos de los niños, reconociéndoles como sujetos de derecho y demandando, por tanto, acciones desde el Estado, pero también desde las familias y de la sociedad general con una mirada distinta. Y pongo ese énfasis, ¿por qué? Porque un rol que para nosotros es particularmente relevante tiene que ver con el rol de la Subsecretaría de la Niñez en generar más y mejores herramientas para las familias para desarrollar la crianza de sus niños. Y voy a tomar un ejemplo que usaba hoy día en la mañana. A propósito de lo que pasó en Zapallar, y esta propuesta del alcalde de generar la ordenanza, con quien yo me junté, por cierto, para abordar esta situación, tú te das cuenta que el maltrato y la vulneración de derechos no distingue clase social. Y pensar, por tanto, que solo los niños pobres son las víctimas de vulneración es un error. Y como Estado tenemos que ser capaces entonces de entender que las familias de manera transversal, independientemente de su origen, muchas veces necesitan de más y mejores herramientas para poder criar a los niños, que es un proceso difícil y tú como padre lo deberás saber. Entonces, ahí hay algo que no se hace. Y cuando tú no eres capaz de prevenir, tú asumes, porque yo estoy segura que tú puedes sentar a cualquier persona acá que sepa de materias de prevención y reacción y te diga cuál es más eficiente. Y todos te van a decir que un Estado es más eficiente cuando previene que cuando reacciona. Pero no es solo eso, no es solo eficiencia, es que cuando estamos reaccionando ya hay niños que han sido vulnerados en sus derechos. Y por lo tanto no les hemos podido asegurar un desarrollo que sea armonioso y que les permita ejercer todos aquellos derechos que tienen. Déjame entrar a picar en algo que tú estás diciendo. Esto me recuerda un poquitito
conversaciones que se tenían y que se siguen teniendo, por cierto, cada cierto tiempo, en torno a la rehabilitación de presos, por ejemplo. Y que tiene que ver, en el caso de la prevención, es que tanto para la rehabilitación como para la prevención, tú requieres dos cosas: recursos y tiempo. Ninguna de las dos cosas son instantáneas. Por supuesto. Y por lo tanto, cuando tú tienes gobiernos que tienen un régimen de 4 años vulnerable, que son súper cortitos, están todas las, si tú quieres, todas las condiciones ahí para desestimular el trabajar a largos plazos, porque no sabes quién va a estar recibiendo los aplausos cuando haya una buena rehabilitación o una buena prevención en este caso. ¿Cómo se corta esa forma de mirar el ciclo, en este caso particular, de la situación infantil? Con plena convicción del valor de lo público, que es destinarnos a quienes son, a quienes servimos, y no pensar en los cortes de cinta que me pueden favorecer a mí. Eso implica generosidad política, y alguien lo tiene que hacer en algún momento. A propósito de esto que pasó con los niños en el centro de Santiago, tuvimos una reunión y yo partí diciendo eso. Hay un momento en que la prevención tiene que ser una realidad. Además, hoy día está obligada por ley, que es una, comillas, mejor noticia, ¿no? Pero cuando tú políticamente, creo, pones el foco en la preocupación que tienes por las generaciones pequeñas, que son las que construyen la sociedad en el presente, pero que también la van a delinear para el futuro, tú efectivamente tienes que hacer con claridad meridiana, desde mi perspectiva, la apuesta en prevenir vulneraciones de derechos, porque luego solo quedan los lamentos y porque además somos terriblemente ineficientes reaccionando, como hemos dejado de manifiesto de manera permanente. Los lamentos o es mi turno, cuando yo soy más grande, y por lo tanto vuelvo a repetir el asunto. Por supuesto, y eso, la transgeneracionalidad de la violencia es particularmente compleja desde ese punto de vista, porque implica una desatención desde un tránsito vital bastante extenso. Pero, mira, esto involucra, y estoy de acuerdo contigo, involucra tiempo, involucra recursos. Pero quiero hacer un énfasis en lo de los recursos. A ver. Y esto recuerdo haberlo hablado con el ministro Marcel. En Chile, desafortunadamente, no somos capaces de justificar que el dinero público invertido en infancia lo invertimos bien. ¿Cómo es eso? O sea que financiamos programas o intervenciones que realmente provoquen el impacto que queremos y tengan el resultado que queremos. ¿Y eso no se puede medir? Se mide, pero botón de ejemplo, el año 2018, puede que me equivoque en las fechas y pido las excusas en ese sentido, cuando la DIPRES evalúa programas de intervención, particularmente en programas de infancia que evaluó ese año, un 78% salió mal evaluado y siguieron recibiendo recursos públicos. Entonces, lo que uno realmente se plantea, y lo que nosotros hemos pedido permanentemente, porque yo soy una convencida en el valor de la evidencia, no lo puedo evitar, es que se tiene que invertir en infancia, pero en aquellos programas que realmente demuestren que provocan resultados que atienden al objetivo trazado. Y te pongo un ejemplo muy claro en nuestro país de algo que sí funciona. A ver. Y que nosotros hemos pedido también al gobierno anterior a este, que se implemente en todas las comunas del país, que es el sistema Lazos. No sé si has oído hablar, es un sistema que está integrado o que está bajo el alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este sistema, en su visión integral, tiene 4 componentes. 3 de ellos que abordan un trabajo con la familia, el entorno social, desde lo preventivo absolutamente, y uno adicional que tiene que ver con aquellos niños que ya se han vinculado con hechos delictivos y que implica una terapia multisistémica de intervención para poder cortar carreras delictuales y resocializar. Esos programas, que son los componentes de este sistema que se llama Lazos, funcionan. Está comprobada su evidencia. Está en 50 comunas del país. 50 comunas del país. Solamente. Nada más. ¿Por qué no tomamos la decisión política, transversal, y ese es otro punto al que quiero abordar a propósito de lo que tú dices, de invertir ahí si sabemos que funciona? Sabemos que eso implica que hay niños que no van a ser vulnerados en sus derechos, que tú trabajas con las familias, que además evitas que se vinculen con la delincuencia. ¿Por qué seguimos invirtiendo en programas para reaccionar que sabemos que no redundan en eso? ¿O te parece que la manifestación de niños reincidiendo en el ámbito delictual es una demostración de que estamos haciendo las cosas bien? Pero mira qué interesante el punto que tú planteas, Patricia, porque
bueno, yo pasé algún tiempo tras las rejas en épocas anteriores y me tocó ver un trabajo que se hacía en la cárcel vieja de Valparaíso, que estaba partiendo, era muy, muy preliminar, pero que tenía que ver con diferenciar entre el delincuente juvenil o niño relativamente recurrente al primerizo. Por supuesto. Porque el primerizo, el que por primera vez comete un delito, es, y así se pensaba, el que tenía más posibilidades de dejar de convertirse. Así que tú trabajas con esa población y porque sintió el rigor de lo que pasó y eventualmente puede cambiar si es que no vuelve a reincidir. Habían programas de primerizos, pero no estoy seguro si es que eso ha seguido, no tengo idea. Bueno, este es un programa que funciona sobre esa base y que funciona. O sea, funciona no en el sentido de que se ejerce, sino que funciona realmente. Está comprobada su eficiencia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no entender que el desafío del país está en que invertamos el recurso público eficientemente, con medidas que son pertinentes a las necesidades que se están teniendo? Sobre todo, Fernando, en circunstancias como las que estamos enfrentando como país, donde a los niños se les está reclutando para participar en bandas criminales, donde tenéis a niños súper chicos o desde muy chicos participando en encerronas, que no solo es una manifestación de la vulneración del derecho de quien hace la encerrona siendo un adolescente, sino que generan un impacto en términos de violencia en las víctimas brutal, que obviamente tienes que resolver como país. Entonces, y ahí voy al punto que quería tocar a propósito de lo que tú mencionabas, en relación al tiempo, que tú lo relacionas con el periodo de gobierno. Sí. Yo no soy política y por lo tanto no sé si 4 años serán suficientes o no. Yo ejercí este rol por casi 5 y obviamente uno siente que necesita más tiempo para hacer mis cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que acá creo que a la política en nuestro país le ha faltado una claridad, que es que los temas de la niñez y la adolescencia son temas de Estado. Y por lo tanto no es razonable que cada vez que cambia un gobierno yo trate de inventar la rueda para efectos de que sea mi idea. Yo cada vez que voy a las reuniones les digo, me da lo mismo si la idea es de ustedes, es mía, es del programa. Hagamos lo que funciona, por favor. O sea, lo relevante no es de quién es la idea. Lo relevante es lo que se hace desde lo público que tenga un impacto en aquellas personas que están necesitando de nosotros. Si los que recurren al Estado son los que más necesitan. Oye, ¿y hay algo, Patricia, que tú has podido ver en otras partes, en otras latitudes? Tú has viajado harto, has visto y has tenido contacto con gente que hace más o menos tu pega en otras partes, que eventualmente se podría traer o tenemos todos los elementos para poder hacerlo nosotros mismos tal cual como tú estás diciendo? Es que este programa o este sistema que yo digo que es Lazos, es a través de componentes que son estos programas de los que te hablaba, que son extranjeros, que se han probado acá y que han demostrado acá tener eficiencia. Por lo tanto, es algo que ya se ha traído. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo, a propósito de la instalación de la Defensoría de la Niñez, que tú sabes, yo partí en un café de Santiago, esa era mi realidad, fui a visitar la Defensoría de Irlanda. Entonces yo hablaba con el defensor en una conversación y le pregunto, bueno, pero ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan? Y el defensor me decía, no, es que este año tuvimos problemas porque había algunos niños con escoliosis que no estaban recibiendo atención. Entonces, francamente, tú comprenderás que yo ahí dije ya, o sea, es que nosotros tenemos problemas muchísimo más gravitantes que ese. Qué bueno que ellos lo puedan tener así, pero nosotros necesitamos avanzar y por eso es que es crucial la implementación del sistema de garantía. Nosotros vemos como Defensoría de la Niñez con mucha preocupación esa implementación, porque es ahí donde se juega, Fernando, la posibilidad de hacer este cambio de manera real y no solo discursivo y en una ley que queda ahí escrita pero que finalmente nadie entiende. Y eso implica la instalación en todas las comunas del país en una progresividad de 5 años de las oficinas locales de niñez que tienen por finalidad no solo promover los derechos de los niños y no solo trabajar con los niños, sino que también con las familias, pero no de esta lógica estigmatizadora. Si tú probablemente le dices a una familia vulnerable que vaya a un recinto como la OPD, te va a decir no porque me van a quitar a mi hijo y lo van a llevar a Sename. Bueno, eso es lo que no puede pasar.
Acá las familias tienen que tener un espacio en lo territorial donde si tienen una duda de qué hacer con su hijo adolescente que está pasando por una situación compleja en la salud mental o que está metido todos los días jugando en un juego y no lo puede sacar de ahí, bueno, sea un espacio donde pueda encontrar herramientas, pero no con el temor de que le van a quitar a su hijo porque resulta que es pobre y se lo van a encerrar en una residencia de protección. Entonces, este sistema, de verdad, si logramos como país hacerlo bien, puede significar un cambio paradigmático que la niñez y la adolescencia lo necesita hace muchos años en Chile. Patricia, se me acabó el tiempo, pero me parece una buena mirada proyectiva, si tú quieres, para ponerle un poco de optimismo a algo que de repente dice no hay soluciones. Hay soluciones, pero hay que implementarlas, es lo que dices tú. Sí. A ver si es que podemos conversar más adelante y ya cuando las cosas estén por lo menos decididas en si sí o si no. En todas estas nuevas tramitaciones que tú estás diciendo. Bueno, encantados. Pues siempre que tengamos espacio para hablar de los derechos de la niñez y la adolescencia, vamos a estar felices de compartir. Encantado. Muchas gracias, Gracias, Fernando. Patricia. Que te vaya muy bien. Gracias.